En el gran tapiz del zodiaco, donde cada signo guarda un misterio ancestral y una fuerza eterna, Tauro emerge como una roca que desafía los embates del tiempo. Gobernado por Venus, planeta de la belleza, el placer y la armonía, Tauro no solo encarna la sensualidad y el goce de lo terrenal, sino también una conexión profunda con los ciclos naturales de la vida, una alianza silenciosa con lo eterno. No es casualidad que este signo, fijo y de tierra, represente el verdor perpetuo de la primavera, la estación en la que todo florece y nada muere del todo. En su alma habita la semilla de lo imperecedero. Tauro no envejece porque no vive en la prisa de los relojes humanos. Su tempo vital es el del árbol que crece firme y callado, de la montaña que resiste siglos de viento y fuego sin perder su forma. Hay en los taurinos una cadencia que se burla del desgaste, una resistencia a ser moldeados por el paso de los años como si el tiempo, al tocarlos, simplemente resbalara por su piel sin dejar huella. Poseen una serenidad que rejuvenece, una calma que purifica, una manera de estar en el mundo que embellece a medida que madura. Los rostros de Tauro conservan el magnetismo de Venus incluso cuando el cabello encanece o las arrugas se insinúan. No es una cuestión superficial, sino una expresión del equilibrio interior que cultivan con devoción. Donde otros signos se queman con la urgencia del logro, Tauro florece lentamente, cultivando cada instante con sentido. A lo largo de los años, su belleza se vuelve más profunda, más auténtica, menos ligada al cuerpo y más conectada al alma que se manifiesta en los gestos, en la voz pausada, en la risa franca, en los silencios llenos de presencia. Tauro no envejece porque su corazón está anclado a la tierra, y la tierra no se marchita, se transforma. La fuerza telúrica que los rige les concede una longevidad no solo física, sino también emocional y espiritual. Son guardianes del placer simple, de los sentidos despiertos, del descanso sagrado. Saben oler una tormenta y elegir cuándo quedarse en calma. Saben que la juventud no se mide en años, sino en la capacidad de disfrutar una comida, de cuidar una planta, de besar despacio. Mientras otros corren para no llegar tarde, Tauro camina seguro, y por eso llega a donde nadie más puede. Tienen una memoria corporal, instintiva, que los conecta con la sabiduría antigua de los ancestros. No olvidan cómo respirar profundamente ni cómo tocar con ternura. Conservan su energía como un vino que mejora con el tiempo, como una obra de arte que solo el tiempo embellece. En su manera de amar, de trabajar, de entregarse, se filtra esa esencia atemporal. Su poder no es ruidoso, pero es inquebrantable. Su presencia puede ser silenciosa, pero es inolvidable. En la batalla contra la vejez como desintegración, Tauro gana sin luchar. Su juventud es una cualidad del alma, no una apariencia. Su vitalidad reside en el arte de habitar el presente, en no pelear contra la vida, sino abrazarla. No hay nostalgia en ellos, sino gratitud. No hay desesperación por retener lo que se va, sino amor por lo que queda. Por eso, mientras el mundo gira y cambia, Tauro permanece, con la piel besada por el sol y los ojos brillando como si acabaran de descubrir la belleza por primera vez. Tauro no envejece porque ha nacido sabio. Y la sabiduría verdadera no se agota, no se arruga, no se quiebra. Se vuelve más luminosa, más fuerte, más magnética con cada ciclo. En el sendero del tiempo, donde muchos se desgastan, Tauro florece. Como la naturaleza que representa, nunca muere, solo se renueva. Y en cada etapa, en cada pliegue, en cada silencio, guarda el secreto de la eterna juventud, vivir con plenitud, con placer, con presencia. Vivir, simplemente, como Tauro. Tauro está tejido con la materia de la permanencia. En un mundo donde todo parece moverse y desvanecerse, donde lo inmediato reemplaza a lo esencial, Tauro es el guardián de lo imperecedero. Hay algo en su forma de estar que desafía no solo el paso del tiempo, sino la misma noción de decadencia. Su envejecimiento no sigue la lógica humana porque su esencia está más allá de los límites temporales. En su interior se anida una sabiduría que no se acumula con los años, sino que nace con ellos, como si llevaran desde el principio el recuerdo de vidas pasadas, el eco de civilizaciones antiguas, la voz de la tierra antes de que fuera nombrada. Los cuerpos de Tauro tienen una conexión con la geometría sagrada. Su forma física, muchas veces fuerte, compacta, de rasgos definidos y presencia robusta, está marcada por la proporción, por la armonía del cuerpo con el alma. Y esto no se disuelve con la edad, sino que toma una dimensión más profunda, como las columnas de un templo que con el tiempo no se desmoronan, sino que adquieren la pátina del misterio.
En su carne vive el símbolo del toro, eterno y poderoso, inmóvil frente a la tormenta, resistente al desgaste de los elementos. Tauro no necesita gritar para hacerse notar, no necesita imponerse para existir, su energía es magnética, su sola presencia convoca respeto, amor, deseo y admiración. Desde la perspectiva astrológica, Venus no solo otorga belleza externa, sino también una cualidad vibratoria de amor refinado y estética interna. Tauro, como signo regido por Venus en su forma más terrestre, encarna la belleza que no se marchita, la que se construye con hábitos sagrados, con ritos diarios, con placer consciente. El paso de los años en ellos no roba sino que cincela. No les arrebata, sino que pule. Como una escultura que se perfecciona lentamente bajo manos sabias, su alma va revelando más luz, más suavidad, más fuerza callada. Uno de los secretos ocultos de la longevidad taurina, en todos los planos, es la conexión profunda con los ritmos del cuerpo. Tauro siente instintivamente cuándo descansar, cuándo nutrirse, cuándo entregarse al placer y cuándo sostener la disciplina del cuidado. No por imposición externa, sino porque su sabiduría biológica lo guía. No corren tras lo nuevo por inercia, no se dejan arrastrar por la moda o la ansiedad de lo pasajero. Ellos conservan lo que les hace bien, lo que les nutre, lo que enraiza su espíritu. Esta fidelidad a su propia verdad les otorga un equilibrio emocional y físico que no se quiebra fácilmente. Mientras otros se desgastan persiguiendo la imagen ideal de la juventud, Tauro encarna la juventud real, esa que vibra en cada célula cuando el alma está en paz. En el plano emocional, Tauro no envejece porque no se seca por dentro. Su forma de amar es fértil, constante, nutritiva. Sabe sostener vínculos que florecen a lo largo de los años, sabe ofrecer estabilidad cuando todo parece romperse. Esta capacidad de generar amor duradero también lo rejuvenece. No se desgastan en dramas innecesarios ni se marchitan en relaciones sin raíz. Son jardineros del afecto, y en sus corazones crecen viñas eternas. El amor, para ellos, no es una tormenta que arrasa, sino una tierra que se cultiva con cuidado. Y en ese cuidado se renuevan, se expanden, se fortalecen. Espiritualmente, Tauro está anclado al misterio de lo tangible. Su conexión con la materia no es banal, es sagrada. Comprenden el poder de lo físico como vehículo del alma. Honran el cuerpo como templo, la comida como ritual, el hogar como altar. Este sentido de lo sagrado les da una vitalidad inquebrantable. Incluso cuando envejecen por fuera, conservan una mirada que brilla con la plenitud de quien ha vivido conectado a la verdad del mundo. Su espiritualidad no necesita dogmas ni palabras elevadas, está en la presencia con la que toman una taza de té, en la gratitud con la que pisan la tierra descalzos, en la firmeza con la que defienden lo que aman. El elemento tierra les confiere no solo estabilidad, sino resistencia al cambio destructivo. Cuando la vida se vuelve incierta, Tauro se vuelve roca. Y esa resistencia es su escudo contra la decadencia. No se doblegan ante las crisis, se adaptan con dignidad. No se quiebran, se transforman en versiones más sólidas de sí mismos. En tiempos donde todo se disuelve, Tauro permanece fiel a su esencia, y esa fidelidad les protege del desgaste de la duda, de la fragmentación del alma. A nivel energético, el aura de Tauro es densa, compacta, magnética. No se descompone con facilidad. Conservan su campo vital como quien protege un tesoro. Y ese campo, esa energía que emana desde lo más hondo de su ser, tiene un efecto rejuvenecedor sobre ellos mismos y sobre quienes les rodean. Estar cerca de Tauro es estar cerca de una fuente de paz que cura, de una llama que no quema pero calienta el alma. Tauro no envejece porque vive en la memoria del mundo. Su energía está conectada a la fertilidad de la tierra, a la abundancia del universo, al ciclo perpetuo de nacimiento y renacimiento. Incluso cuando el cuerpo cambia, el espíritu de Tauro sigue creciendo hacia adentro, expandiéndose como una raíz que se hunde cada vez más en la esencia de la vida. No hay sombra que los apague, no hay tiempo que los desgaste. Porque en cada arruga hay historia, en cada gesto hay plenitud, en cada silencio hay eternidad. Y así, mientras el tiempo corre para el mundo, Tauro camina con él, sin temerle, sin huirle, sin luchar contra su paso. Porque donde los demás envejecen como hojas que caen, Tauro envejece como árboles que se vuelven sagrados. Tauro es un canto a la permanencia, pero también es un enigma de evolución serena.
si bien su energía fija y su anclaje a la tierra podrían hacer pensar en una naturaleza estática, la verdad es que Tauro no envejece porque se transforma en profundidad, sin alboroto, sin romper lo que ha sido, sino ampliando su esencia con cada ciclo. Su evolución es subterránea, silenciosa como el crecimiento de las raíces, poderosa como la lava que se mueve bajo tierra. Lo que cambia en Tauro no es lo que se ve a simple vista, sino la densidad de su alma, la profundidad de su mirada, la claridad de su deseo. Es un signo que no necesita mudarse de piel porque su piel es templo, y en ese templo cada experiencia queda como grabado eterno que no marchita, sino que embellece. La razón por la que Tauro no envejece tampoco se limita a su cuerpo o a su resistencia emocional. Hay una cualidad rara en su espíritu, la coherencia. Tauro piensa, siente, actúa y vive en una misma dirección. Esta coherencia interior les confiere una fuerza que no se fragmenta con el tiempo. No se desgastan en contradicciones internas ni se debilitan por buscar fuera lo que ya poseen dentro. Esta coherencia es salud, es solidez, es energía que no se pierde en fugas innecesarias. Por eso avanzan con paso lento pero eterno, construyendo una vida que se sostiene y no se desmorona, una existencia que se afirma más con cada año que pasa. La longevidad simbólica y real de Tauro también se expresa en su vínculo con los ciclos de la naturaleza. Donde otros signos se desconectan de su ritmo interno en la modernidad acelerada, Tauro conserva su reloj biológico alineado con los ritmos del mundo. Honra los días de descanso como necesarios, no como un lujo, sabe cuándo cosechar y cuándo dejar que la tierra repose. Esta sabiduría natural, que no necesita ser aprendida porque la lleva impresa en su ser, es lo que le permite conservar una vitalidad que no se quiebra. El cuerpo de Tauro no es solo cuerpo, es instrumento sagrado de su voluntad. Y al cuidarlo sin apuros ni castigos, sino con respeto profundo, ese cuerpo responde regalándole presencia, longevidad, sensualidad duradera y firmeza que no se extingue. Tauro no envejece porque sabe habitar el presente como pocos. Su disfrute de lo simple, de lo concreto, de lo palpable, le permite encontrar felicidad donde otros solo ven rutina. Y esa felicidad cotidiana, esa capacidad de gozar de una taza de café, de un aroma, de una caricia, renueva su espíritu constantemente. No viven persiguiendo ideales inalcanzables ni postergando el placer, viven celebrando la existencia en sus formas más tangibles. Esta forma de estar, de gozar, de permanecer, es medicina contra la desesperanza, antídoto contra la prisa, fuerza vital contra la idea de declive. Hay un legado ancestral que habita en Tauro, un recuerdo genético del primer humano que contempló el cielo estrellado y sintió que la vida tenía propósito. Ese legado les conecta con lo eterno, con la sustancia primordial que no muere. Por eso, en su andar silencioso, en su lealtad férrea, en su mirada sin artificios, hay algo que recuerda a las deidades de la tierra, a los mitos que no mueren, a las historias que se repiten porque encierran una verdad inalterable. Tauro encarna esa verdad no dicha, ese conocimiento que no necesita ser explicado para ser vivido. Son memoria viva del origen, y por eso el tiempo no los consume, sino que los enmarca. Incluso en el dolor, Tauro no envejece. Porque en lugar de dejarse erosionar por la tristeza, aprende a abrazarla sin rendirse. El dolor en Tauro es alquimia, no derrota. Lo llevan como se lleva un símbolo sagrado, con respeto, con silencio, con fortaleza inquebrantable. Saben esperar, saben confiar en que lo que duele no es lo que los define, sino lo que los transforma. Esta capacidad de transformar el dolor en sabiduría sin que los quiebre, de cargar las heridas con dignidad sin que las convierta en cadenas, les otorga una luz interna que no se apaga. Son aquellos que envejecen con dignidad real, esa que no depende de lo que se ve, sino de lo que emana desde el corazón inmutable. Tauro no envejece porque su energía es constructora. Todo en ellos tiende a la edificación, de relaciones, de hogares, de legados, de belleza tangible. Son los artesanos del tiempo, los que con paciencia crean algo duradero en un mundo hecho de lo efímero. Su obra puede ser una familia estable, un jardín floreciente, un negocio próspero o simplemente una forma de vivir que deja huella en todos los que tocan. Esta cualidad de crear con intención les permite dejar marcas imborrables en la tierra, y quien deja legado, no muere. Quien ha construido algo más grande que sí mismo, permanece. El espíritu épico de Tauro está en su obstinación sagrada. No se rinden ante lo que no entienden, no se dejan quebrar por lo que no controlan. Su terquedad no es defecto, es herramienta de inmortalidad.
Porque esa voluntad férrea les hace sostenerse de pie incluso cuando el mundo se derrumba, les hace seguir amando incluso cuando han sido heridos, les hace creer en el mañana incluso cuando el presente tambalea. Y ese tipo de fuerza es la que desafía al tiempo, la que construye civilizaciones, la que inspira respeto y emulación. Astrológicamente, Tauro está regido por la segunda casa, que rige los recursos, los valores, el cuerpo, la autosuficiencia. Esta casa, profundamente ligada a la conexión entre lo material y lo espiritual, convierte a Tauro en un alquimista silencioso del alma y del mundo. Aprenden a cuidar su energía como quien cuida un jardín, con tiempo, con dedicación, con sabiduría. Esta conexión íntima con el valor propio hace que envejezcan con una autoestima que no se descompone, con una seguridad que se vuelve aún más sólida con los años. No necesitan demostrarse al mundo, porque saben quiénes son, y esa certeza los mantiene jóvenes de espíritu, firmes en su camino, intocados por la ansiedad que envejece a otros por dentro. Tauro no envejece porque no vive fuera de sí mismo. Su centro es su hogar, su cuerpo, su raíz. Y desde ahí resisten, desde ahí florecen. Cada año que pasa les fortalece. Cada experiencia les afina. Son como las piedras milenarias que han visto generaciones ir y venir, y sin embargo, ahí siguen, testigos y protagonistas de la vida que no cesa. El tiempo no los gasta, los consagra. El mundo no los erosiona, los revela. Porque en ellos habita el secreto ancestral de la permanencia con propósito, de la firmeza con dulzura, del gozo con profundidad. Y así, mientras los calendarios giran y las estaciones pasan, Tauro se vuelve eterno. No porque ignore el tiempo, sino porque lo trasciende. Porque lo honra sin someterse a él. Porque vive, ama, trabaja y sueña con la fidelidad del que sabe que nada real muere. Porque todo lo que toca Tauro, florece y permanece. Y quien vive así, jamás envejece. Tauro contiene en su interior la llama de lo perpetuo, pero también la sabiduría de lo esencial. Más allá de su conexión con la tierra, con la belleza y con la estabilidad, hay una cualidad muchas veces no mencionada que es clave en su naturaleza imperecedera, su maestría en el arte de sostener. Esta capacidad no se refiere solo a mantener relaciones, rutinas o entornos armónicos, sino a sostenerse a sí mismo cuando todo tambalea. Esta es una fuerza subterránea que lo distingue y lo blinda ante el desgaste que el tiempo y las circunstancias infligen a otros. En el caos del mundo moderno, donde todo parece romperse al mínimo temblor, Tauro permanece. No solo por terquedad, sino por una fidelidad sagrada a la vida misma. Hay algo en la mirada de Tauro que nunca pierde frescura. No importa cuántos años pasen, cuántas pérdidas o transformaciones haya atravesado, siempre hay un brillo intacto, una presencia luminosa que no se oxida. Ese brillo nace de su habilidad para volver a lo simple, para regresar al punto de partida sin haberse perdido. Mientras muchos se extravían en complejidades innecesarias o pierden su eje por intentar abarcarlo todo, Tauro conserva un hilo invisible que lo une a lo auténtico. Esa conexión constante con lo real, con lo palpable, con lo vivo, lo preserva del deterioro de la mente y del alma. No se disuelve en ilusiones ni se traiciona por la aprobación externa. Su coherencia interna lo rejuvenece con cada elección alineada a su verdad. Hay una virtud poco celebrada en Tauro que es el silencio fértil. Tauro no necesita hablar para dejar huella. Su silencio no es vacío, es presencia. En esa quietud aparente, se gesta una fuerza que actúa sin esfuerzo, que transforma sin imponer. En esa calma tan propia, su energía se recarga, su espíritu se renueva. Esta manera de existir, más receptiva que reactiva, le concede un poder que trasciende el tiempo, el poder de no desgastarse en lo innecesario. De no vaciarse en el conflicto. De no desintegrarse en la dispersión. El alma de Tauro permanece concentrada, entera, sólida. Por eso mientras otros se fragmentan, Tauro se integra. Mientras otros se agotan, Tauro florece desde adentro. La relación de Tauro con el tiempo es profundamente distinta. No lo teme ni lo combate, sino que lo honra como un aliado. Entiende que cada etapa de la vida tiene su belleza, que la juventud no está en el número sino en la apertura al gozo. Que la madurez no es pérdida, sino ganancia de profundidad. Que envejecer no es marchitarse, sino revelar capas de valor que estaban ocultas. Esta visión del tiempo como un aliado y no como un enemigo le permite transitar la vida con una gracia que pocos conocen. No buscan detener el reloj, lo transforman en un ciclo de abundancia.
Hay un nivel más profundo aún donde se revela otro motivo por el cual Tauro no envejece, su lealtad a lo que da vida. Esta lealtad se manifiesta en cómo cuida, en cómo ama, en cómo protege lo que es fértil, lo que merece ser sostenido. Esta energía maternal y paternal, esta capacidad de contener sin sofocar, de nutrir sin invadir, de acompañar sin exigir, es una de las expresiones más elevadas del alma taurina. Y esta expresión es profundamente rejuvenecedora. Quien vive amando lo vivo, se mantiene vivo. Quien dedica su energía a proteger lo bello, lo simple, lo sagrado, se convierte en parte de esa belleza misma. Tauro no envejece porque se ha convertido en guardián de lo que nunca muere. En los planos más elevados de conciencia, Tauro accede a una dimensión del ser donde la materia y el espíritu se abrazan. A diferencia de otros signos que pueden desconectarse del cuerpo o negarlo como obstáculo para el desarrollo espiritual, Tauro entiende que el cuerpo es un altar. Lo venera, lo respeta, lo escucha. Y en esa veneración, el cuerpo responde. Esta reverencia a lo físico, cuando es guiada por la conciencia, lo vuelve inmune a la alienación espiritual. Su espiritualidad es tangible. Está en el pan que amasa, en el abrazo que da, en el jardín que cultiva, en el fuego que enciende para compartir. Esta espiritualidad vivida y encarnada es una fuente inagotable de renovación interna. Tauro también posee la virtud de la paciencia sagrada. En un mundo que se desespera por el resultado, que se arrastra por la ansiedad del logro inmediato, Tauro espera. No por inercia ni por pasividad, sino porque confía. Esta confianza en los ritmos propios, en los tiempos del alma, en los frutos que requieren maduración, lo conecta con una paz profunda. Y esa paz interna es la medicina más poderosa contra el desgaste del alma. Mientras otros se apagan por no saber esperar, Tauro enciende su luz interna desde la raíz, cultivando frutos que nadie más puede alcanzar. La energía de Tauro está ligada al arte eterno. A ese arte que no se rinde ante las modas, que no necesita justificar su existencia, que simplemente es. Tauro vibra con la música que perdura, con los objetos que atraviesan generaciones, con la belleza que no se explica. En su alma vive un artista del tiempo, un creador de momentos sagrados, un escultor de días simples que se vuelven memorables. Esta sensibilidad hacia lo bello y lo duradero, esta capacidad de crear belleza sin prisa, es un acto de eternidad. Quien sabe crear belleza que perdura, se vuelve parte de esa eternidad. Tauro no envejece porque en su alma habita el arquetipo del guardián eterno. Aquel que no necesita cambiar para evolucionar, que no necesita perderse para encontrarse, que no necesita romper para volver a comenzar. Tauro enseña que la verdadera evolución puede ser lenta, que el verdadero crecimiento puede ser silencioso, que la verdadera transformación puede no implicar destrucción. Enseña que vivir plenamente es suficiente. Que vivir con placer, con presencia, con amor y con sentido es la mejor forma de vencer al tiempo. En esa sabiduría habita su secreto. En ese ejemplo se encuentra su leyenda. Porque el alma que vive en verdad, en gozo, en paz y en presencia, no envejece, se vuelve eterna. Tauro guarda en lo más íntimo de su esencia un pacto ancestral con las fuerzas que trascienden la erosión del tiempo. Hay en su corazón una resonancia con lo eterno, una melodía que no se apaga ni con los años, ni con las derrotas, ni con las estaciones que van cambiando el mundo exterior. Esta melodía es la vibración constante del valor propio, del amor incondicional hacia lo que uno es en su centro más inviolable. A diferencia de otros signos que tienden a fluctuar en su identidad o a necesitar el cambio como combustible vital, Tauro permanece porque su poder proviene de no olvidar nunca su raíz. Es en esa raíz donde encuentra no solo la estabilidad sino la frescura imperecedera de quien sabe que ya es completo desde el origen. En el nivel más profundo del alma taurina vive una conciencia del cuerpo como extensión del alma. No como simple vehículo, ni como prisión, sino como una forma sagrada de manifestación del espíritu en lo físico. Esto no es un conocimiento intelectual, es una certeza sensorial. Por eso, incluso cuando envejece, Tauro se mantiene en armonía con su forma. No reniega del paso del tiempo sobre su rostro ni sobre su cuerpo, porque lo entiende como parte de la escultura que la vida está modelando en él. Y lo que se esculpe con tiempo, con paciencia y con sentido, no decae, se consagra. Tauro se transforma en una figura cada vez más majestuosa, más plena, más sólida, como esas estatuas antiguas que no pierden su belleza sino que ganan solemnidad con los siglos. En su vínculo con Venus, planeta de la armonía, del arte y del amor, Tauro recibe un don invisible,
la capacidad de regenerarse a través del placer. Para la mayoría, el placer es una experiencia pasajera, una chispa breve, pero para Tauro, el placer auténtico es medicina, es renacimiento, es alquimia. En cada instante donde el goce es real, un aroma que despierta memorias, una textura que lo ancla al presente, una melodía que lo reconecta con su ser profundo, Tauro se reencuentra con la fuente de lo eterno. Esta reconexión no es superficial, es un acto espiritual. Porque lo que el mundo olvida es que el verdadero rejuvenecimiento no viene de afuera, sino de vivir momentos de presencia tan pura que el alma se ensancha y el cuerpo se aligera. En esto, Tauro es maestro natural. Vive y respira arte de lo cotidiano. Celebra lo simple como quien encuentra un diamante entre las piedras. Esa forma de vivir es en sí misma una fórmula de inmortalidad. Tauro es el guardián del ritmo. En su pulso interno late la música de la tierra, el compás del corazón colectivo, la cadencia de lo que no puede apurarse porque necesita madurar con honra. Esta comprensión intuitiva de los ritmos lo hace inmune a la prisa, al desgaste acelerado, al vértigo existencial que consume a quienes viven corriendo detrás de un propósito artificial. Tauro camina, y en su paso lento va arraigando belleza, va sembrando permanencia, va dejando huellas que otros siguen sin saber por qué. No necesita correr porque ya está donde debe estar. No necesita buscar su valor porque ya lo habita. Esta paz profunda, esta seguridad silenciosa, esta entereza que no se impone pero se siente, es lo que hace que la edad no lo desgaste sino que lo eleve. Hay en la arquitectura interior de Tauro una fortaleza que no necesita murallas. Su resistencia no se expresa en rigidez sino en presencia inquebrantable. Donde otros se adaptan perdiéndose, Tauro adapta el entorno a su esencia. Esa cualidad de no traicionarse, de no negociar sus valores fundamentales por aceptación o por miedo, lo convierte en una figura magnética, en un ancla para quienes se extravían. Y quien es ancla para otros ha aprendido primero a ser firme para sí mismo. Esa firmeza es juventud perpetua. Porque no hay nada que envejezca más que la pérdida del sentido propio. Y Tauro, aun en las peores tormentas, jamás pierde ese eje que lo mantiene enraizado en su propósito vital. En los planos más elevados del alma taurina se encuentra el arte de custodiar lo eterno sin necesidad de poseerlo. Es el alma del jardinero que no se apropia de la flor, sino que la cultiva con devoción. Es el alma del amante que no aprisiona, sino que entrega libertad sin miedo a la pérdida. Es el alma del creador que no busca reconocimiento, sino que hace de su obra un acto de gratitud. En este desapego elegante, en esta soberanía del ser que no necesita dominar para brillar, reside otra fuente de juventud profunda. Porque quien vive sin ansiedad, quien no se consume en luchas estériles, quien se entrega sin exigencia y sin carencia, se conserva entero, libre, eterno. Tauro vive esa libertad sin alardes. Vive esa inmortalidad sin necesitar nombre ni gloria. Incluso en la dimensión de lo invisible, Tauro tiene una presencia que no se disuelve. Su conexión con la tierra no le impide volar con el alma. Sabe que la espiritualidad no necesita desconexión del mundo, sino una integración armónica con lo que es real. Su forma de orar puede ser preparar una comida con amor, construir algo con sus manos, cuidar de otros sin palabras. Y esa espiritualidad encarnada es la que crea una energía tan tangible que se queda mucho después de que ha pasado. Hay algo en Tauro que permanece, incluso cuando ya no está. Hay algo en su mirada, en su tacto, en su legado silencioso, que deja raíces profundas en el alma de quienes lo conocen. Y quien logra dejar esa huella, no envejece, se vuelve símbolo. En los mitos antiguos, las figuras que representan lo imperecedero suelen ser de piedra, de tierra, de cuerpo fuerte y mirada paciente. Así es Tauro. Un monumento vivo. Una canción que no caduca. Una constelación que no se apaga. Su poder radica en que no necesita renovar su esencia porque ésta ya vibra en resonancia con lo eterno. No se cansa de ser quien es porque ha aprendido que la autenticidad es su mayor tesoro. Y ese tesoro, más allá del tiempo, más allá de la forma, más allá del cuerpo, se convierte en leyenda viva. Tauro no envejece porque su alma pertenece a lo que fue, a lo que es y a lo que seguirá siendo. Porque cada año que pasa no lo consume, lo revela. Porque cada arruga que llegue no lo marchita, lo corona. Porque cada experiencia vivida no lo resta, lo magnifica. Porque lo que vive en verdad, lo que ama con constancia, lo que permanece en su esencia, simplemente no puede morir. Tauro no solo es la tierra fértil que sostiene la vida,
sino también el susurro antiguo de una memoria cósmica que no olvida su origen. Es el signo que guarda en su pulso la vibración primordial del primer latido, cuando el universo aún se abría paso en silencio y todo era promesa de abundancia. Esa vibración, alojada en lo más profundo de su alma, lo conecta con lo inmutable, con aquello que jamás se deteriora. Por eso, incluso en un mundo que cambia a velocidad vertiginosa, Tauro camina con la misma cadencia sagrada de los astros que no se apuran porque ya conocen su destino. La juventud en Tauro no es apariencia, es sustancia. No es ilusión de superficie, es eternidad que brota desde adentro. En su vínculo con la tierra, Tauro se convierte en templo viviente. No es una conexión utilitaria o funcional, es una alianza mística. Cuando planta una semilla, no solo siembra materia, siembra intención. Cuando cuida un jardín, no solo lo embellece, lo honra. Esta forma de estar en el mundo, donde cada acción tiene una dimensión espiritual, donde cada gesto cotidiano se convierte en ritual, le permite mantener su energía vital en un estado de renovación constante. Lo que para otros es rutina, para Tauro es rito. Lo que para otros es hábito, para él es alquimia. Porque el tiempo, al estar ritualizado, no erosiona. Transforma. Sublima. Y esta sutil pero poderosa transformación interna es la que permite que Tauro no envejezca, sino que evolucione sin perder su esencia. En las profundidades de la carta astral, cuando el sol atraviesa el signo de Tauro, la luz se vuelve más cálida, más acogedora, más verdadera. Es una luz que no enceguece, que no arde con violencia, sino que nutre, que invita, que enraiza. Esta cualidad solar es la que confiere a Tauro una presencia que reconforta, que calma, que cura sin hablar. Es una fuerza magnética sin necesidad de espectáculo. Su influencia no entra por la vista, sino por los sentidos más sutiles, por la vibración que emana al estar simplemente presente. Y esa presencia constante, esa capacidad de ser sin alardes, lo convierte en un faro que no se apaga. Su juventud es la de la montaña que no necesita moverse para imponerse, la del roble que crece con cada año sin perder firmeza. Tauro representa el misterio del descanso que no es pasividad, sino regeneración consciente. Entiende con sabiduría ancestral que el cuerpo necesita reposo, que el alma necesita silencio, que el corazón necesita espacios de lentitud para recordar lo que verdaderamente importa. Por eso no se consume en la hiperactividad frenética que agota a tantos. Por eso sabe cuándo detenerse y cuándo avanzar. En esa sabiduría del ritmo está la clave de su resistencia. Mientras otros se desgastan por vivir hacia afuera, Tauro se fortalece cultivando su mundo interior. Esta práctica constante de restauración, este hábito de cuidarse con ternura, de habitarse con dignidad, es lo que lo vuelve incansable en espíritu, invulnerable al deterioro del alma. El legado energético de Tauro es la estabilidad como revolución. En una era que celebra lo instantáneo, lo desechable y lo cambiante, la presencia firme de Tauro es un acto de valentía. Mantenerse fiel a sus valores, a su estilo de vida, a su manera de sentir y de amar, es un acto radical. Y es justamente esa constancia, esa lealtad inquebrantable a sí mismo, la que preserva su vitalidad. Porque la traición al alma envejece más que los años. Y Tauro jamás se traiciona. Su coherencia es medicina, su calma es escudo, su solidez es juventud perpetua. Allí donde otros se desdibujan en la búsqueda de aprobación o novedad, Tauro se afirma, sin ruidos, sin necesidad de competir. Y esa firmeza se traduce en una belleza que se intensifica con el tiempo, no se apaga. Su regencia venusina le otorga otro don que lo mantiene inmutable ante el paso de los calendarios, el amor por la forma. Tauro sabe que lo bello no necesita adornos excesivos, que la armonía reside en la proporción, en la textura, en el equilibrio. Esta mirada estética que aplica a todo lo que toca, desde un espacio, una prenda, una comida o una relación, lo convierte en creador de belleza atemporal. Y quien se rodea de belleza verdadera, quien la produce y la reconoce, cultiva una energía vibrante que repele el desgaste. La belleza es alimento sutil para el alma, y Tauro se alimenta de ella todos los días sin buscarlo, como quien respira. Esa nutrición constante lo rejuvenece desde planos que pocos alcanzan a comprender. El corazón taurino tiene además una fuerza protectora que lo vincula con la energía de los guardianes antiguos. No se lanza al ataque sin sentido, pero protege con fiereza lo que ama. Esta fidelidad, esta entrega total cuando decide amar, lo convierte en fuente inagotable de calor humano. Ser amado por Tauro es sentirse sostenido por la tierra misma.
Y esa capacidad de amar con presencia, de cuidar con devoción, de estar sin condiciones, es una de las manifestaciones más poderosas del alma inmortal. Porque quien ama de esa manera, se expande en cada vínculo, se multiplica en cada memoria, se vuelve parte del otro. Y lo que se vuelve parte de muchos no desaparece, permanece. En las noches del alma, cuando el mundo parece derrumbarse, Tauro es el que sostiene la antorcha. No con discursos ni promesas vacías, sino con hechos, con presencia, con calor. Su fuerza no es de ruido, es de raíz. Y por eso, cuando todo se desmorona, es Tauro quien ayuda a reconstruir. Quien ayuda a recordar. Quien recuerda a los demás que vivir con sentido es posible. Esa función arquetípica de sostén, de bastión, de refugio, lo coloca en un lugar fuera del tiempo. Porque los verdaderos pilares de la existencia no envejecen, se vuelven leyendas que otros buscan imitar. Tauro no necesita rejuvenecer porque nunca deja de estar vivo en su centro. Nunca deja de escuchar los ciclos naturales que le hablan al alma. Nunca deja de cuidar lo que importa. Nunca deja de amar en silencio, sin condición. Y esa forma de vivir, tan íntegra, tan presente, tan poderosa desde lo simple, es el elixir más puro que existe contra el olvido de lo esencial. Y lo esencial no envejece. Simplemente se transforma en algo cada vez más noble, más sabio, más hermoso. Como Tauro. Como su espíritu eterno. Como la constelación que lo nombra desde el cielo sin que el tiempo la borre. Tauro encarna la alquimia entre la materia y el alma, y su secreto más profundo reside en una sintonía tan precisa con los ritmos universales que el tiempo, ante su presencia, no tiene poder. Si el paso de los días desgasta a los que viven desconectados del pulso vital, en Tauro ocurre lo opuesto, cada día es un ladrillo que edifica su eternidad. Su cuerpo, su memoria y su energía no son una línea en descenso, sino un círculo que se renueva. Esto es así porque vive según la sabiduría de los ciclos, no se apresura, no se resiste, no se rompe. Se adapta con dignidad a las estaciones de su vida, como un árbol que no se lamenta cuando pierde las hojas porque sabe que en ese gesto también habita la promesa del renacer. El alma taurina está tejida con los hilos de lo concreto, pero también de lo invisible. Hay en su interior una brújula orientada al presente absoluto, una fidelidad radical al aquí y a la ahora. Esa fidelidad lo protege del deterioro mental que afecta a quienes viven en la nostalgia del pasado o en la ansiedad del porvenir. Tauro se entrega a lo que tiene delante, a lo que puede tocar, oler, sentir, construir. Esa entrega plena lo mantiene lúcido, vibrante, sereno. Su mente no es una jaula de pensamientos abstractos que se dispersan, es una extensión del corazón que filtra lo que vale la pena retener. Esta claridad emocional y sensorial es una forma de juventud que no se mide en años, sino en vitalidad perceptiva. Desde la astrología esotérica, se dice que cada signo tiene un custodio espiritual, y que Tauro está custodiado por el rayo del deseo y del propósito. Este rayo le otorga una dirección energética infalible, una fuerza silenciosa que le impide desviarse de aquello que lo hace crecer en verdad. No es un deseo caprichoso ni un impulso momentáneo, sino un fuego interior lento y constante, que nunca se apaga. Esta energía lo renueva en lo profundo, porque vivir con propósito nutre las células del alma. En una sociedad que cambia de dirección como una hoja en el viento, la constancia taurina no es una debilidad, es una invocación a lo eterno. Su capacidad de perseverar en su camino, aun cuando el mundo lo invita a desviarse, es la marca de una sabiduría encarnada que no envejece, porque no se corrompe. El cuerpo de Tauro no es solo un templo, es un oráculo. Escucha lo que el cuerpo dice con una devoción que otros signos olvidan. Por eso, aun sin proponérselo, conserva una relación tan íntima con su salud física que la enfermedad difícilmente lo sorprende por completo. Su cuerpo le habla y él le responde. Lo honra con descanso, con goce, con placer nutritivo. Lo cuida no por vanidad, sino por gratitud. Esta comunicación continua entre cuerpo y espíritu es un escudo contra el desgaste prematuro. Es una danza entre lo denso y lo sutil, donde el cuerpo no es peso, sino canal de expresión. Tauro, en su máxima expresión, convierte cada gesto corporal en acto de poder y reverencia. Y ese uso consciente del cuerpo se traduce en una energía que se siente joven aún cuando la carne ha recorrido muchas lunas. La memoria de Tauro no está formada solo de hechos, sino de sensaciones. Recuerda lo que lo ha tocado profundamente, lo que le ha provocado una emoción duradera.
Esa forma de recordar no acumula rencores ni colecciona heridas, sino que cristaliza aprendizajes en su estructura emocional. A diferencia de otros signos más volátiles, que cambian de identidad con el tiempo, Tauro madura sin deformarse. Su esencia permanece intacta. Evoluciona sin traicionarse. Esta coherencia interna hace que los años sumen sin restar. Su carácter se pule, pero no se desgasta. Su sabiduría se acumula como capas de nobleza, no como capas de dureza. Y esa nobleza se convierte en una luz interna que suaviza las marcas externas del tiempo. Tauro lleva en su pecho una noción tan profunda de lealtad que su solo amor basta para sostener vínculos que atraviesan épocas. No necesita que el mundo le devuelva su intensidad, porque no da por necesidad, da porque su naturaleza es fecunda. Esta entrega sin condiciones, este amor que no pide nada, es lo que lo preserva puro, fuerte, completo. Porque el corazón que no se endurece al amar, el que no se amarga ni se vuelve escudo, es el que sigue latiendo joven a pesar de los inviernos. Tauro no envejece porque ama como el primer día, porque toca como si cada encuentro fuera único, porque mira como si siempre descubriera algo nuevo en lo conocido. Esa manera de sentir, con profundidad y constancia, es un talismán contra la apatía, la desesperanza, la vejez del alma. Su capacidad de silencio es otra forma de eternidad. No necesita adornarse con palabras vacías. No corre detrás de ser entendido, ni busca convencer. Su verdad no requiere gritarse. Vive en la calma. Vive en los actos. Vive en lo que crea y en lo que preserva. Esa forma de hablar solo cuando el alma lo indica lo vuelve atemporal, porque no se gasta en lo innecesario. La energía de quien sabe cuándo callar es más poderosa que la del que siempre quiere imponer su voz. Y esa economía energética, esa forma sabia de utilizar su poder, permite que conserve fuerzas donde otros se agotan. Tauro es guardián de su energía vital, y la usa con la precisión de un sabio, no con la ansiedad de un guerrero desbocado. En los tiempos futuros, cuando el mundo busque volver al centro después de tanto caos, será en la energía de Tauro donde encontrará el refugio. Porque en sus manos está el arte de sostener lo que es real. Porque su manera de vivir enseña que lo bello no es lo que brilla rápido, sino lo que resiste. Porque su forma de ser demuestra que no hay prisa cuando se sabe a dónde se pertenece. Y cuando ese día llegue, Tauro no habrá envejecido. Habrá florecido aún más. Porque fue hecho para lo duradero. Para lo verdadero. Para lo inmortal. Porque en su alma está inscrita una ley cósmica que lo protege del olvido, lo que se construye con amor y con raíz, jamás muere. Solo se vuelve más sagrado con el tiempo. Como él. Como su leyenda. Como la eterna vibración de la tierra cuando canta en silencio.